produjo hace un año, un poco más de un año, ¿no? En abril del 14 de abril del año pasado. Y estas elecciones yo creo que lo que han hecho ha sido venir a consolidar el cambio que empezó hace un año y que supuso, bueno, pues un poco poner del revés el Ayuntamiento de Monóvar en cuanto a nivel de trabajo, de funcionar, de atender a la gente, de atender a las personas y de priorizar la acción política sobre aquello que durante mucho tiempo en Monóvar había estado abandonado, ¿no? Que es precisamente la atención a la gente, la atención al gasto, pues eso, solidario, compartido y sensato de los recursos. Y un poco un año después de ese gobierno, que empezó en abril de 2014, como digo, pues la gente ha querido ratificar, ¿no? esta posición y aquí estamos, ¿no? con más representación que antes, yo creo que consecuencia fundamentalmente de ese año de gobierno anterior. Pues mira, yo entré en política en el año 2003 aproximadamente, cuando en Monóvar se presentó a la alcaldía Juan Antonio Buendicho por parte del PSOE. En ese momento, alrededor de aquel proyecto trabajaron o se vincularon muchas personas que no estaban hasta entonces en política. Y bueno, atraído por personas de mi confianza, de mi núcleo de amigos que entonces se vincularon a aquel proyecto, yo empecé a participar en el Partido Socialista. Estoy afiliado desde el 2003 o 2002, no me acuerdo exactamente. Y bueno, en ese momento el PSOE era digamos, la alternativa progresista que más cercano me hacía sentir, ¿no? Tal vez por la gente que se implicó en aquel proyecto y por las cosas que entonces se trataron de cambiar, ¿no? Ha sido un camino, la verdad es que bastante largo, porque desde aquel entonces hasta ahora, en el que finalmente, ¿no? El Partido Socialista en este caso se ha sentado en el Ayuntamiento con un respaldo social yo creo que muy amplio, ¿no? Como hace tiempo no se recordaba, pues ha habido que trabajar y pelear bastante. Claro, yo pertenezco a un partido muy grande, ¿vale? Muy grande, muy... Iba a decir muy antiguo, pero no me gusta esa palabra porque no creo que sea antiguo, sino veterano, ¿no? Por decirlo de otra forma. Y evidentemente hay un montón de decisiones que mi partido toma en las que yo lamentablemente no participo, porque también es de sentido común que no podamos participar en todas las decisiones que toma un partido tan grande o de ámbito nacional. Y hay muchas cosas que mi partido hace que yo no haría, si es lo que me preguntas, ¿vale? Y por dejarlo claro. Lo que pasa es que, bueno, cada uno asume, digamos, la parte de acción en la que puede realmente influenciar, ¿no? o interferir, y después acepta con mayor o menor resignación las cosas que su partido hace a nivel nacional, sobre todo aquellas que no les gustan, ¿no? Pero yo no creo que eso sea diferente a lo que ocurre cuando uno forma parte de o está asociado a un equipo deportivo o a una asociación cultural o a lo que sea, ¿no? O incluso la misma familia o la misma pareja, ¿no? Hay cosas que se hacen y no se comparten o no se harían, pero uno las acaba aceptando, ¿no? Bueno, yo creo que la política de Monóvar lo que necesita es normalizarse bastante. Y en ese sentido, en el programa electoral, en el programa de gobierno que nosotros presentamos a las elecciones, en el escrito mío que iba detrás, ponía, además lo escribí yo, ¿no? Porque a diferencia de otros políticos locales, yo me escribo las cosas que digo o las cosas que acabo colgando. Y yo ponía que en mi modelo de ciudad, entre otras cosas, los políticos tenían que pasar un poco a segundo plano, ¿no? O a tercero o a cuarto, ¿eh? Es decir, como lo que se dice en un partido de fútbol, ¿no? A mí no me gusta mucho el fútbol, pero entonces se dice, si no se habla del árbitro es que lo ha hecho bien. Bueno, pues un poco yo creo que los políticos debemos ir por el mismo camino, en mi opinión, es decir, la ciudad es de los ciudadanos, los espacios públicos son de la gente y a nosotros nos toca gestionarlos, pero tenemos que ir desapareciendo un poco, ¿no? Entonces, por lo que tú me preguntabas en Monóvar, la vida política es igual de difícil o de fácil que en otros sitios, lo que pasa es que últimamente ha estado sometida a tensiones bastante fuertes, ¿no? Yo creo que hemos tenido más alcaldes que ningún pueblo de la comarca, a base de mociones de censura, cambios de gobierno, dimisiones, etcétera, y eso ha generado una dinámica bastante negativa, en mi opinión, ¿no? Tratar con la gente en la calle es igual de bueno o de malo que en todos los sitios, en mi opinión es fantástico, es decir, tratar con la gente, que la gente nos aborde por la calle, nos hable en confianza. Y respecto a la oposición, pues bueno,
Yo creo que eso es como siempre y como en todos los sitios, ¿no? Ahora la situación actual, ¿no? Con una mayoría amplia como la que tenemos y una oposición en minoría, pues yo creo que tenderá a normalizar las cosas, a que las críticas sean un poco más ordenadas, ¿no? Y un poco más sensatas. Bueno, la verdad es que las competencias que los ayuntamientos tienen, esto lo escucharéis mucho y parece como un mantra de tirar balones fuera, pero es la realidad. Las competencias que un ayuntamiento tiene en materia de empleo son pocas o casi ninguna, ¿no? Nosotros podemos favorecer al tejido, a las empresas, ¿no? Que en realidad son las que generan empleo. Podemos favorecer a los jóvenes en cuanto a información, posibilidades, recursos de conocimiento, pero no podemos apenas generar empleo, ¿no? Aparte de pequeños programas que vengan o vinculados al Gobierno central, a la Consellería, a la Diputación, ¿no? En este año hemos podido hacer que aproximadamente 31 o 32 personas trabajen, pero siempre vinculados a proyectos temporales que duran poquito, que, en fin, que son buenos, que están bien, ¿no? Que suponen una oportunidad también de formación, pero nosotros tenemos pocas competencias en eso, ¿no? Es verdad que llevamos nuestro programa y ya estamos trabajando en eso, generar unos espacios de coworking, ¿no? Para que, no ya para nosotros dar empleo, sino para facilitar que los empresarios, o los jóvenes, los que no tienen disposición de adquirir un local, una nave, en fin, un sitio propio, puedan disponer de un espacio para, a partir de ahí, iniciar un poco su trabajo, ¿no? Pero nuestras competencias en ese sentido son bastante limitadas. Bueno, nosotros este año, sabes que hicimos presupuestos participativos, ¿no? Por primera vez en la historia de Monóvar. Los presupuestos del 2015 fueron participativos y en esos presupuestos se aumentó la partida de becas a petición de los colectivos que participaron en la elaboración de los presupuestos. Se disminuyeron algunas partidas, por ejemplo la partida de fiestas, ¿no? Se entendió que no podíamos gastar tanto dinero en fiestas y menos dinero, por ejemplo, en prestaciones sociales o en becas. Y este año hemos tenido una partida mayor para becas que el año pasado. Además, es la primera vez en mucho tiempo que las becas se dan con criterios de renta. Hasta hace poquito en Monóvar las becas eran lineales, es decir, mismo dinero para todos. Nosotros hemos establecido unos criterios de renta, ¿no? Porque consideramos que hay gente, hay familias, hay personas que no tienen por qué acceder a la beca porque su renta se lo permite, mientras que otras, ¿no? Y así se puede también modular un poco, ¿no? La aportación y la ayuda. Entonces, contestarte la pregunta, ¿no? Que nosotros en ese sentido hemos ampliado la partida, hemos concedido las becas, vamos pagándolas lamentablemente con mucho retraso, ¿no? Al igual que las facturas ordinarias, lamentablemente, ¿no? Por una situación que venimos arrastrando, pero sí, este año hemos ampliado esa partida. Sí, nosotros hemos puesto en marcha por segundo año consecutivo el comedor en verano para determinados niños. Este año han hecho uso del comedor 25 niños en Monóvar, que es un número bastante considerable, que tuvo cobertura durante todo el mes de julio, desde que acabó el cole, durante todo el mes de julio. En agosto no lo tenemos, es una de las medidas que tal vez haya que plantearse mejorar, ¿no? Porque los niños que necesitan comer adecuadamente en julio necesitan comer adecuadamente en agosto, ¿no? Antes no teníamos ningún cubierto, ningún segmento. Este año y el año pasado ya atendimos esa realidad en el mes de julio y tal vez sería bueno revisar si es posible también ampliarlo a agosto. Bueno, nosotros no tramitamos ayuda a la dependencia, o sea, no manejamos ayuda a la dependencia, tramitamos las ayudas a través de Bienestar Social con la Consellería, y es la Consellería la que determina las cantidades y las prestaciones. Nosotros exigimos constantemente, lo hacíamos en la oposición y lo hacemos en el Gobierno, a la Consellería a que cumpla su parte, ponga en marcha y dé servicio y respuesta a todos los que la están solicitando. Nosotros tenemos otro tipo de prestaciones que no son técnicamente la ayuda a la dependencia, ¿no? Tenemos un servicio de atención a domicilio que funciona con normalidad y atiende a personas en sus casas, o bien en limpieza, o atención sociosanitaria, o acompañamiento. Tenemos talleres de memoria que se vinculan también a ese colectivo, ¿no? De personas mayores, pero técnicamente la ley de la dependencia no la tramitamos nosotros. Bueno, yo creo que la construcción de un mercado central no es incompatible con otra serie de trabajos, ¿no? Eso es una cosa, es un argumento bastante repetido, ¿no? Que con las cosas importantes que hay que hacer. Bueno, hacer una cosa no quita hacer la otra, si además consigues que hacer un mercado central, un mercado municipal en este caso, pueda
hacerse una realidad sin coste adicional para las arcas municipales y que eso no interfiera en la prestación de los servicios que realmente son fundamentales. Si lo que me preguntas es si hacer un mercado central es igual de prioritario que atender a las familias, pues te diré que no. Si me preguntas si es posible atender a las familias, por ejemplo, cuando digo familias, entornos sociales, en fin, casos concretos, si es compatible con eso, te diré que sí, y entonces vamos a ver si lo podemos hacer. Bueno, porque estamos obligados a tener un mercado por ley, y entonces, ya que estamos obligados a tener un mercado municipal, lo cierto es que el mercado que tenemos no cumple, en mi opinión, los requisitos de un mercado ni moderno, ni dinámico, ni atractivo, ni bonito, ni que cumpla con su función. Sí, no sé si habéis ido, pero el mercado es un edificio con bastantes deficiencias, muy grande, con un montón de puestos cerrados, que no invita, yo creo, a la compra, carece de servicios que debería tener un mercado moderno. No sé, estamos obligados a tenerlo, estamos obligados a tener una biblioteca, es decir, aquellos servicios que estamos obligados a tener, lo más sensato y lo mejor para todos es que sean accesibles, atractivos, buenos. También contribuye a que gente tenga un desarrollo ahí, tenga su trabajo, en fin, ese tipo de cosas. Bueno, pues el plan general es una de las pocas cosas que te puedo contestar con fechas concretas, porque todos los trabajos que se han hecho, al haber cambiado la ley, sabes que la Generalitat Valenciana sacó una nueva ley, la LOTUB, en materia urbanística, que establece unos plazos de demora concretos, ¿no? En nuestro caso, si en agosto del 2016 no hemos tramitado o no hemos iniciado los trámites para el plan general, todo el trabajo previo que hay hecho, y hay un trabajo bastante bueno hecho, faltan cosas, pero hay bastante avanzado, prescribirá y tendrá que volver a elaborarse, ¿no? Entonces, estamos en condiciones de decir que para agosto del 2016, al menos el proyecto inicial, ¿vale?, para una primera aprobación debería estar hecho, ¿vale? Entonces, esos son los horizontes en los que nos manejamos. Bueno, es una concejalía nueva que existe solamente desde las elecciones, ¿no?, y responde pues un poco a defender o poner en valor aquellos aspectos de nuestra memoria que por motivos obvios durante mucho tiempo pues no se han podido promocionar o enseñar, debatir, etcétera. Por ejemplo, aunque parezca una tontería, pero dentro de esa concejalía entraría, por ejemplo, la acción que hicimos antes de elecciones, cuando aún no estaba la concejalía, de borrar de la fachada de la iglesia pues una pintada que en realidad pues estaba ahí muchísimos años, ¿no?, y que hacía alusión a José Antonio Primo de Rivera, cuando entonces en todas las iglesias estaba, entonces se borró. Eso queremos vincularlo, hay un trabajo que ya se está haciendo en cuanto al callejero, a espacios públicos de Monóvar, y queremos vincularlo un poco con la acción de promoción, también con su parte turística, que no es que yo mezcle memoria histórica con el turismo, pero con la promoción que queremos hacer de los últimos lugares de la República en Monóvar. Sabéis que tenemos pensado promocionar la zona de Londón, en fin, crear una especie de centro de interpretación, poquito a poco, tenemos refugios, en fin, un poco vincularlo a todo eso. Sí, no, estaría muy bien que el resto de ayuntamientos de la comarca dijesen con claridad que quieren recuperar y promocionar los lugares de la memoria histórica. Está la posición justa, la posición de acá, el Poblet, que es eso que hablamos, lugares en Elda, en Petrel. A mí me parecería fantástico que todo el mundo se uniese a la acción, ¿no? Es decir, en manos de ellos está. Es verdad que la situación en la mancomunidad, que es, digamos, por donde más podemos darle forma a esas acciones, está ahora representada al 100% por partidos progresistas y de izquierdas. Es una buena oportunidad. La mancomunidad no tiene competencias en nada para eso, es decir, hay un montón de cosas que se pueden abordar, pero que habrá que ser creativos para hacerlo, y en ese sentido, vamos, por mi parte no hay ningún inconveniente, pero tendrán que ser esos ayuntamientos vecinos también los que pongan sobre la mesa de forma clara que la recuperación de la memoria histórica y de los lugares de la República son importantes. Recibimos críticas
a mansalva. Vale, yo creo que eso fue una de las rupturas más llamativas, pero a la vez más necesarias, en mi opinión, ¿no? Fíjate que siendo una medida que no afecta a nadie, es decir, cuando digo no afecta a nadie, me refiero a que el hecho de que un alcalde salga o no salga de una procesión, asista o no asista a una misa, no tiene nada que ver con la limpieza del pueblo, con su mantenimiento, con las becas, con las prestaciones sociales, con la ayuda que el ayuntamiento otorga a una familia o a una persona, en fin. Sabes que sin ser una medida que afecte a nadie, como digo, causó un revuelo increíble, ¿no? Yo creo que por poner sobre la mesa de forma definitiva, ¿no?, esa separación entre la Iglesia y el Estado, ¿no?, que de hecho sí en grande suena muy llamativo, pero en realidad no significa más que dejar claro que las autoridades políticas se dedican a lo político y las autoridades religiosas se dedican a lo religioso, ¿no? Yo creo que la Iglesia debe caminar por su cuenta, que es una opción personal y legítima que la gente tiene que practicar si quiere, en su casa, en su familia, en su ámbito privado, pero en ningún caso los políticos, los alcaldes, los representantes públicos tienen que acompañar a esa práctica, ¿no? Entonces yo siempre digo que si un cura no pinta nada presidiendo un pleno, como es evidente, pues un alcalde no pinta nada presidiendo una procesión o una misa. Y con esa normalidad fue con la que lo hicimos, ¿eh? No teníamos intención de causar ninguna crisis con la Iglesia, ni con las cofradías, ni con la gente que está vinculada a la Iglesia o a la parroquia de Monóvar, en este caso. De hecho, nuestras relaciones con la parroquia de Monóvar son muy buenas, pero entendemos que cada uno tiene que estar en su sitio. Bueno, pues mira, nosotros entramos a gobernar el ayuntamiento hace un poquito más de un año con 18 millones de deuda, 18 y pico, casi 19. Ahora estamos en algo más de 16 y eso se consigue de una manera muy sencilla, no gastándote más de lo que tienes. Es una cosa bastante fácil de entender, aunque lamentablemente no se había hecho en Monóvar durante los muchos últimos años, ¿no? Nosotros estamos siendo muy cuidadosos con el gasto y estamos destinando todo el dinero que podemos a pagar lo que se debe, ¿eh? Nosotros tenemos una deuda muy grande con bancos y tenemos una deuda muy grande con proveedores, ¿eh? Cuando decimos proveedores, dicho así, no sabemos quién son, pero los proveedores son fontaneros, son propietarios de papelería, son propietarios de panadería, son transportistas de Monóvar, en fin. Y hacemos un esfuerzo muy grande para no generar gastos nuevos y destinar todo el dinero posible a pagar lo que debemos, ¿no? Aunque parezca una cosa muy difícil o muy compleja, en realidad es bastante fácil, ¿no? Consiste en gastar con sentido común y pagar lo que se debe antes de meterse en deudas nuevas. Si cumpliremos los objetivos con los que entramos a gobernar, claro que creo que estoy seguro que lo vamos a intentar, estoy seguro que el año de gobierno que hemos llevado hasta el momento da fe de que lo intentamos y creo que en la medida de lo posible estos 4 años serán muy satisfactorios en ese sentido, ¿no? Yo creo que son 4 años de trabajo súper duro y súper intenso, con la intención de que el ayuntamiento se sanee económicamente, el pueblo esté más bonito, porque de eso no hemos hablado, pero el pueblo necesita bastante aire, ¿no?, y bastante cara nueva, y yo creo que sí, que en 4 años cambiaremos bastante. Sí, no, la participación ciudadana va a seguir siendo un pilar fundamental en este gobierno de 4 años. Los presupuestos participativos se hicieron por primera vez el año pasado, se hicieron a través de representantes de asociaciones. Es verdad que fue una de las fórmulas que había, al final nos decantamos por esa, por ser la primera vez. Este año es verdad que ya hemos estado pensando y hablando y me gustaría hacerlo de forma que llegase a más gente. Y en cuanto a la participación ciudadana, con una concejalía para eso, es nuestra intención crear el Consejo Social de la ciudad, que no está creado, donde sabéis que nosotros en este año hemos articulado muchos consejos sectoriales, ¿no? El Consejo de Bienestar Social, el Consejo de Cultura, pero nos gustaría, el Consejo de Medio Ambiente, nos gustaría crear ese consejo, ¿no?, digamos, municipal que aglutine a todos para que al final la participación de la gente sea mucho más directa, ¿no? Llevamos en nuestras propuestas recuperar la figura del mediador de barrio, en fin, es decir, que sí que nos
no es que nos gustaría, es que tenemos claro que la vida en un pueblo como el nuestro, que no hablamos de ciudades enormes ni grandes, debería estar vertebrada a través de asociaciones, ámbitos concretos, en fin, asociaciones de vecinos, etcétera, ¿no? Eso es una cosa que hemos dicho muchas veces que vamos a seguir manteniendo. Los presupuestos participativos se van a volver a hacer este año con ese procedimiento, está aún por determinar de qué forma concreta, pero esa es nuestra intención, sí. Bueno, yo creo que el cambio se ha producido de forma casi obligatoria después de un montón de años de una gestión, yo creo que nefasta, no solo en lo concreto, es decir, por ejemplo, en números económicos o en gestión de expedientes o en problemas de corrupción, cosas, ¿no?, que son tangibles, sino yo creo en el tipo de personas que han estado al frente de los ayuntamientos o de los gobiernos, ¿no? Antes hablábamos de personas normales, de personas cercanas, de personas que viven en el pueblo, y yo creo que lo que ha habido es un hartazgo de personas que no han sido normales, que no han sido sensatas, que no han sido cercanas, que han gestionado los ayuntamientos o las administraciones autonómicas o provinciales como si fueran su casa particular, ¿no?, sin tener ningún tipo de respeto hacia la gente, hacia la ciudadanía y hacia las necesidades de las personas. Entonces, bueno, en ese sentido yo creo que el cambio venía casi obligado, ¿no? Tal vez eso, junto al agotamiento pues de un modelo legal, digamos, ¿no?, de representación y de funcionamiento público, que tal vez esté reclamando algunos cambios, ¿no? Me refiero a tipos de representación, cámaras, diputaciones, senados, congresos, parlamentos. Yo creo que se ha puesto sobre la mesa la posibilidad de avanzar en eso, y la gente ha respondido a esos dos impulsos, pues o bien, como en nuestro caso, y en Villena y en algunas otras poblaciones, aumentando, ¿no?, o consolidando el cambio que se había iniciado, y en los municipios donde aún no estaba ese cambio, dando lugar a él, ¿no? Es verdad que en la mayoría de sitios ese cambio se ha podido hacer a través de coaliciones, ¿no?, de muchas fuerzas y de muchos espacios políticos, cosa que está muy bien. Y en algunos municipios pues se ha producido eso, ¿no?, consolidando una opción o una propuesta pues que ha obtenido mayorías absolutas y que ahora puede un poco desempeñar en solitario esa gestión. Bien, en cuanto a la primera, esta semana pasada ya tuve una primera charla a este respecto con el alcalde de Elda, con Rubén Alfaro, porque entre otras cosas yo creo que es fundamental unir, ¿no? Hablamos antes de la importancia de la comarca, ¿no?, de la mancomunidad o incluso más allá de la comarca. Yo creo que es fundamental que los polígonos de Elda que el polígono de Monóvar y el polígono Campo Alto de Elda, que es el que está cerquita, estén conectados, porque están muy cerca, sin embargo, están muy lejos, porque el camino que hay que recorrer para llegar de uno a otro es muy largo, y yo creo que es fundamental que en ese sentido sí las políticas supramunicipales, comarcales, incluso provinciales, estén en marcha, ¿no? Aparte de eso, yo creo que a nosotros, a Monóvar, nos ha faltado durante mucho tiempo optar por un tipo de ámbito económico o industrial que no sea el zapato o el mármol, ¿no? Yo creo que hemos fiado durante mucho tiempo a decir que el zapato, que está muy bien, pero yo creo que tenemos condiciones para optar por otro tipo de actividades, como son la logística, como son una serie de cosas que, por nuestra propia ubicación, estaba muy cerca de la autovía, estaba muy cerca de Alicante, estaba muy cerca de Valencia, muy cerca de Murcia, en fin, y es una cosa que yo ya llevo mucho tiempo dándole vueltas. El año pasado, justo un poquito antes de elecciones, ya mandamos algún globo sonda, ¿no?, a colectivos de empresarios de fuera de Monóvar, un poco a ver cómo respondían, y en eso estamos, ¿no?, esperando ver qué actividades que no sean las puramente tradicionales de Monóvar se pueden llevar adelante, y sobre todo contar con una política que vaya más allá de Monóvar para dinamizar el polígono, ¿no? Últimamente hemos tenido algunas visitas, afortunadamente, para ampliar negocios, parcelas nuevas, en fin, que parece que la cosa se mueve un poquito, aunque lamentablemente muy despacio, ¿no? Yo solo he tenido que mediar en una propuesta de lanzamiento, ¿no?, porque
el eufemismo que se utiliza es bastante chulo, ¿no? Cuando te dicen eso de lanzamiento. Cuando digo chulo, quiero decir chulo entre comillas. Y solo he tenido que intervenir en una y conseguimos paralizarla. No lo sé si hay una realidad que va más allá y hay casos afectados. La verdad es que personas que hayan venido al ayuntamiento a denunciar una situación de desahucio no las ha habido, es lo que tengo que decir, no solamente atendía una. Al mismo tiempo también es verdad que he mantenido varios contactos con la plataforma Afectados por la Hipoteca y con la mesa, ¿cómo es? La mesa por la vivienda digna, puede ser. Entonces yo les abrí las puertas del ayuntamiento, les dije que contaran conmigo para que Monóvar forme parte de ese trabajo, pero realmente propuestas o situaciones de desahucio que hayan venido al ayuntamiento a requerir un poco nuestra mediación, nuestro apoyo, solo ha habido una. Intervinimos en su momento y se consiguió paralizar, ¿no? No fue para nada un proceso mediático ni nada de eso, ¿no? Y esa es la realidad que te puedo contar. O por darle la vuelta, es decir, si le damos la vuelta, te diría que haré lo que sea posible para que las familias o las personas en situación de riesgo por desahucio no se vean afectadas por eso. Y dentro de 4 años, ¿qué me gustaría ver en Monóvar? Pues hombre, yo fundamentalmente me gustaría que el pueblo estuviese más guapo, ¿no? Más chulo, porque es verdad que tenemos ahora un montón de carencias, de mantenimiento, de limpieza, ¿vale? Y es verdad, o sea, y eso es así porque en estos años se han llevado adelante acciones que lo hacen, que conducen a eso, ¿no? Nosotros tenemos ahora, por ejemplo, solo 2 barrenderos de calle contratados, ¿vale? En el 2012 se redujo un 70% la partida para la limpieza viaria, derivado del plan de ajuste, el préstamo a proveedores y todo aquel asunto. Entonces, ¿podemos tener el pueblo limpio con 2 barrenderos solo? Pues evidentemente no. ¿Vale? Por ejemplo, ¿no? El otro día me reuní con los propietarios de los solares, que vinieron a la reunión, porque parte del aspecto del pueblo no nos corresponde ni siquiera a nosotros, es decir, corresponde a los propietarios de los solares, que tienen que cumplir con una ordenanza, con unas normas que hasta ahora pues, no se les han explicado bien o exigido cumplir. Entonces me gustaría que el pueblo estuviese más chulo, que los espacios públicos, parques, jardines, plazas, tuviesen más actividad de la que tienen. Es decir, ya habéis visto como el Salitre, la Alameda, a poco que hemos hecho esas actuaciones, ¿no? Junto con los parques en pedanías, ha habido una respuesta, yo creo, ciudadana muy positiva. Los parques están llenos de gente, hay otro aspecto. Y me gustaría, pues un poco que, como decíamos antes, que la situación en el ayuntamiento, la situación política pase a segundo plano, que la gente viva mejor, que, en fin, que, como tú dices, el trabajo se haya dinamizado un poquito y que podamos hablar con normalidad fuera de Monóvar de que somos de aquí sin que nadie nos mire diciendo en tu pueblo pasan cosas muy raras, ¿no? O sea que yo creo que con avanzar eso en estos 4 años estaría bien. Bueno, yo dije en mis 2 discursos de investidura cuando fui elegido alcalde por primera vez en abril de 2014 y ahora hace un mes, yo dije que me definía como un hombre normal, que no era alcalde sino que está de alcalde un tiempo, soy de Monóvar, soy padre de 2 nenas pequeñas, soy profe de conservatorio, me dedico a trabajar en mi trabajo, me gano la vida de eso, no cobro de ser alcalde, en fin, yo creo que es un poco lo que responde a ese cambio que hablábamos antes, ¿no? Yo he visto cómo políticos en Monóvar, en Elda, Petrer, han actuado como si fuesen ministros del gobierno de España, ¿no? Y yo creo que eso no tiene ningún tipo de sentido. Entonces yo soy una persona bastante normal, patino con mis hijas, en los parques, voy en bicicleta. Por cierto, cosas que yo hacía ya siendo alcalde el último año y ahora muchos alcaldes de ciudades grandes se han apuntado a eso y están teniendo mucho éxito, ¿no? Mucha repercusión.